A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Lectura Brothers and sisters, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el conocimiento engríe, lo constructivo es el amor mutuo. Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a conocer como es debido. A uno que ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno, pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra, y son numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros, y un solo Señor Jesucristo, por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrado al ídolo, y como su conciencia está insegura, se mancha. Así, tu conocimiento llevará al desastre al inseguro, a un hermano por quien Cristo murió. Al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Por eso, si por cuestión de alimento peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Christ humbled himself. Cristo se humilló, obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Por esto lo exaltamos y le damos el nombre que está por encima de todo nombre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
do to others. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. If you love those, Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? even sinners, También los pecadores aman a los que los aman. and if you do good, Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, what credit is ¿qué mérito tienen? even sinners? También los pecadores lo hacen. If you lend money, Y si prestan solo cuando esperan cobrar, what credit? ¿qué mérito tienen? Even sinners. También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Love No, amen a sus enemigos, hagan el bien and lend, y presten expecting sin esperar nada. then your reward, Tendrán un gran premio and you will be y serán hijos del Altísimo, que es bueno himself is con los kind malvados to ungrateful. y desagradecidos. Be merciful Sean compasivos, como su Padre es compasivo. is merciful. Stop judging, No juzguen and you will not. y no serán juzgados. Stop condemning, No condenen you will not be. y no serán condenados. Forgive, Perdonen and you will y serán perdonados. give, Den and gifts. y se les dará. A good measure, Se verterán una medida generosa, down, colmada, remecida, poured into your rebosante. For the measure La medida que usen, will in turn la usarán out to you. con ustedes. Verbum Domini. Lasti di Christe. Today is September 11th, Hoy es el 11 de septiembre del 2014, el 13º aniversario de los ataques en Nueva York. the country cannot help Y el país back no puede evitar of that day. recordar ese día. But it's also important Pero también es importante que veamos que no fue únicamente ese día. in 1993 En the 1993, trade towers had been attacked. las torres del Killed. Centro de Comercio Mundial también fueron atacadas. Khalid Hubo had víctimas helped mortales. finance that. El As you Sheikh may Al-Ahab remember with the attack in 2001. ayudó a financiar ese ataque como lo hizo más adelante con el ataque del 2001. Hoy Who died in the Khobar conmemoramos in Arabia when that was a los soldados que murieron también en el ataque terrorista en las Torres de Arabia y también a los que murieron en el navío and then de after la that Marina came the US attack Colt. on the Y embassy también después de eso, East Africa, los ataques en la where embajada del many local people área del este del África, In donde fact, many more muchos local pobladores locales, en realidad muchos más pobladores did those locales inside murieron que los que murieron dentro de las And embajadas. we can consider Y podemos then in 2001, considerar the entonces que en el attacks took 2001 place, los where ataques almost tuvieron 3,000 lugar, people donde died. casi 3.000 personas murieron. This past summer, Este verano pasado estaba yo ofreciendo unas charlas en la parroquia maronita en el sur de Pensilvania, así que tomé el tiempo para visitar el memorial del 11 de septiembre cerca de Shanksville. Insto a la gente a que vaya ahí, es muy bueno visitarlo, para recordar a esas personas que protegieron a muchos otros al tratar de detener a los terroristas que siguieran volando el avión. Piensa que probablemente iba a estrellarse contra el edificio del Capitolio. Conmemoramos a esas personas que murieron tratando de detenerlos, pero no se trata únicamente de aquellos, tanto en el memorial administrado por el gobierno como la iglesia local, que está dedicada a ese memorial, que es un aspecto más religioso en Shanksville, sino que también tenemos que
recordar que después de esos ataques, muchos soldados, hombres y mujeres de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas han ido a Afganistán y después a Irak y Benghazi hace 2 años, y muchos otros ataques desde aquel entonces. El primer ataque fue en el Centro de Comercio Mundial, pero como sabemos anoche, el presidente Obama hizo una declaración muy clara de que haremos lo necesario para detener el peligro de este nuevo grupo en Irak y Siria. Porque esta es una situación que continúa. No nos afecta únicamente a nosotros. Podemos recordar que han habido ataques en Indonesia, las Filipinas, Tailandia. Los terroristas han atacado muchos lugares en toda África, en especial en Nigeria, pero también en otros lugares, Malawi y otros países. Estos países están sufriendo muchos ataques en todo el mundo, y el presidente estuvo en lo correcto al decir que la mayoría de las víctimas de estos ataques han sido musulmanes, no occidentales, no cristianos. A pesar que, como sabemos muy bien, los ataques contra los cristianos que tienen lugar ahora en Irak y Siria han sido terriblemente brutales. He visto incluso más fotografías después del programa de anoche. Es duro de describir la brutalidad. Y con ello van de la mano un número de tentaciones. Una de las tentaciones es buscar justicia por sí sola. Esto lo vemos en una variedad de grupos a lo largo de toda la gama, incluyendo los extremos, así sean los llamados la Iglesia Bautista de Westboro, no son parte de la Convención Bautista. Otras denominaciones bautistas no los reconocen como miembros, pero ellos quieren justicia absoluta e indican correctamente que hay muchos pecados en nuestra propia nación, pero la forma de ellos de decir somos justos vemos que todos estos ataques y las muertes de soldados y todo tipo de cosas terribles que ocurren son el castigo justo por los pecados de la nación, usualmente pecados que no tienen nada de relación con esto. En el otro extremo, a la izquierda extrema, la gente a menudo no cree en Dios y ellos también quieren justicia pura. Estaba escuchando una pareja que estaban entrevistando en las noticias el verano pasado, en donde decían que no hubo suficientes muertos en el 11 de septiembre. Se lo merecían. Uno de ellos todavía sigue diciendo eso hasta hoy, porque dice que ve eso como una forma para que nosotros entendamos el dolor que sufren otras personas a causa de nuestras acciones, las acciones de nuestra cultura. Él equipara eso. Yo equiparo eso a la misma mentalidad de los bautistas de Westboro. Dicen, yo quiero ser inocente, así que voy a condenar todo lo demás. Y veo todo, no a través del lente de la justicia de Dios, sino la justicia por sí sola. Y tenemos que ver cuán malos son. Hay otros que recientemente se han visto lastimados. Un hombre declaró recientemente, deberíamos tirar simplemente una bomba atómica en todo el Medio Oriente y convertirlo en un desierto gigante. Ese es otro tipo de reacción extremista. Ninguna de esas reacciones es permisible para alguien que se llama a sí mismo un cristiano. Cristo hace absolutamente claro que si buscamos justicia únicamente,
todos nosotros nos encontraríamos en grandes problemas y nos lo mereceríamos, porque lo único con lo que la justicia tiene que ver es con lo que uno merece. Podemos decir, oh, seguro, si tuviéramos justicia, toda esa gente que merece morir, se merecería morir. Pero no, lo que escuchamos en el Evangelio de hoy en particular es que la justicia no se sostiene por sí sola, sin Dios. Y la enseñanza de Cristo es que nosotros no hemos de permitir que la justicia por sí sola exista en nuestros corazones. Lidiamos con algo mucho más complejo, o sea, la relación entre la justicia y la misericordia, que va orientada hacia el amor, hacia el prójimo, por su propio bien. Y eso incluye a los enemigos. No es accidente que las palabras de Cristo en la cruz hayan quedado escritas por los evangelistas que conmemoran estas palabras. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Cristo no solamente nos dijo a nosotros que amemos a nuestros enemigos, sino también nos dijo que incluso entendamos que ellos no entienden lo que hacen. Quiere que entendamos la falta de entendimiento de ellos, porque nuestro entendimiento de ellos nos eleva y los eleva a ellos ante nuestros ojos. Ahora, para mantener el equilibrio entre la justicia y el amor, como eso es difícil, muy difícil, porque por otro lado vemos a las personas de Eill que están obrando sin ninguna referencia a la ley natural. Ellos han creado su propia ley. Y ellos creen que Dios les ha dado permiso para ejecutar a todos los que estén en desacuerdo con ellos o quienes no les den poder. Y este es un verdadero problema. No les importan los bebés, no les importan los débiles, los inválidos, a nadie. Y las imágenes que han sido capturadas de lo que les han hecho a las personas son terribles, como provenientes de una pesadilla. Y hay un papel importante para nosotros, para hacer lo posible para detenerlos, para que no sigan lastimando a los inocentes. Hay un papel importante de decirles, ustedes no pueden seguir haciendo esto, no lo permitiremos y haremos lo necesario para ponerle fin a esto. Pero, por otro lado, también tenemos que estar alertas de que mientras que la justicia nos exige el esfuerzo de detener este tipo de terrorismo cuando nos sea posible, no podemos irnos en otras direcciones. No podemos ir en la dirección que nos dé permiso alguno a nosotros para odiarlos como enemigos. Eso está prohibido a un cristiano. Es comprensible estar enojado. La ira es una emoción que nace naturalmente en nosotros porque tenemos cuerpos. La ira es una reacción emocional cuando nos vemos radicalmente frustrados. Y por supuesto que sentimos ira y frustración. Por supuesto que nos sentimos impotentes de muchas formas para prevenir el tipo de cosas que ocurren. Y por supuesto que nuestro cuerpo, nuestras emociones reaccionan. Pero eso es algo diferente que el odio. El odio no es un sentimiento, así como el amor no es un sentimiento. La ira lo es, pero el odio es una decisión dentro de la voluntad humana,
una decisión de decir, yo te rechazo. Esto nunca le está permitido a un cristiano. No hay nadie a quien estemos permitidos odiar. Podemos sentir ira y lidiar con eso y aprender cómo canalizarlo hacia cosas que van a ser beneficiales para el mayor número posible de personas. Podemos utilizar nuestra ira para decir, haré lo posible para ayudar a los refugiados que están viviendo en edificios que ni siquiera han sido terminados. Gente que vive sin ningún tipo de sanidad. Gente que no tiene nada más que la ropa que tienen puesta. Ni siquiera tienen una ciudad de tiendas de campaña. No tienen alimentos. Estos problemas, puedo permitir que mi ira sea recanalizada como un sentimiento para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Pero el odio no puede ser canalizado excepto hacia la maldad. El odio solo puede hacer algo que destruye la dignidad de la persona a quien odio y los reduzco de su humanidad y termino reduciendo mi propia humanidad en el proceso. Esto es algo que no puedo hacer. De hecho, una de las cosas que es muy importante para nosotros es recordar que no solamente los terroristas tienen almas inmorales, que ellos colocan en gran peligro de condena eterna por las cosas que hacen. Es un gran peligro. No es que yo pueda ser juez de ellos, Dios será juez. Pero yo sé que asesinar inocentes nunca es algo considerado un acto celestial, es un acto infernal. Y la manera en que lo llevan a cabo es infernal. Y también sé que, ya sea que ellos estén conscientes de ello o no, Dios ha creado muchos ángeles y cada uno de ellos tiene un ángel de la guarda. Y una de mis labores como cristiano es orar para que se arrepientan, orar por ellos para que den media vuelta y se alejen de esto y de alguna forma esto llega a suceder. Algunos de ellos empiezan a darse cuenta de lo que han hecho, de qué tipo de vida han llevado. Y esto ha pasado a todo tipo de personas a lo largo de la historia, cuando llegan a encontrar la humanidad perdida. No la suprimen, sino que la reconocen y aprenden a arrepentirse. Y por eso es que oramos. Pero tampoco podemos buscar venganza. Eso no se puede, sin importar lo que le hagan a uno. Uno nunca debe vengarse por una persona asesinada. Eso no va a traerlos a la vida nuevamente si uno mata al asesino. No es venganza lo que buscamos, no es odio lo que nos es permitido, nunca, sino que tenemos que hacer todo lo que podamos para prevenir el progreso de su violencia. Buscar tratar de detenerlos. Si exige ciertos tipos de fuerza, tendremos que hacerlo entonces, pero no buscando venganza, no con odio, sino simplemente decirles, deben detenerse y si ustedes no se detienen, nosotros los detendremos, porque eso es algo necesario. Y de esta forma podemos tener un entendimiento claro del uso justo de la violencia para prevenir peor violencia. Pero también debemos tener cuidado, siempre examinarnos para que esas decisiones negativas, decisiones malvadas de venganza y odio nunca ingresen a nuestros corazones, pero sin nunca olvidar a aquellos que han sufrido tanto en esta guerra contra el terrorismo que lleva ahora más de 20 años y probablemente continuará durante más tiempo. Y la esperanza final será nuestro propio desarrollo y maduración como cristianos
que of uniting mercy and love busquen with esa unión de justice. misericordia We y amor develop con la and grow justicia. in that Nos desarrollamos y interrelationship maduramos en esa interrelación entre and as a result, ellas y not como allow resultado people no who do permitimos evil to a la drag gente us que down, cometa maldad, no permitimos que rather nos arrastren con to ellos, let sino más bien Christ's action within us permitimos que la obra de raise Cristo us en up nosotros and nos raise them eleve up too. y los eleve también a ellos.